Grabar. Ahí va, ahora sí. Bueno, entonces recién estábamos terminando con el repaso de la mitosis, ¿sí? Y ahora vamos a ir a compartir. Disculpen a mí, hablar y mascar chicle me cuesta. Les hablo y estoy buscando la pantalla para compartir y no me sale. Acá mismo vamos a, entonces, ¿por qué me quedo? ¿Dónde está? Ah, ahí está, estaba abierto, yo sabía que estaba. Entonces, lo que se produce es un reparto ordenado, ¿sí?, de ese material genético, donde cada uno de los dos polos va a recibir una cantidad representativa de ADN. En el caso de la meiosis, es el tipo de división celular que vamos a tener cuando, o que vamos a tener en otro tipo de línea germinal. Recordemos, esto creo que no lo mencioné, pero supongo que lo traen de introducción, que tenemos dos linajes celulares importantes. Por un lado, la línea somática, soma es cuerpo, ¿sí? Seguramente todos escucharon decir en algún momento, es psicosomático. Psicosomático justamente quiere decir eso, que es una combinación de un problema psíquico y un problema físico corporal, ¿sí? Es algo que nos aparece en el cuerpo como síntoma de algo que nos está pasando, que nos está afectando psicológicamente. Digo para que recuerden la palabra soma, ¿sí? Soma tiene que ver con el cuerpo, con el organismo de un individuo. Entonces, la línea somática dentro de todas las células es la que va a dar origen a todo el cuerpo del individuo, todo lo que no sea gametas. Y la línea germinal o sexual, como le quieran llamar, es la que va a dar origen a las gametas, exclusivamente. Todo lo demás, todo lo que es cuerpo, va a estar formado por la línea somática. ¿Sí? Hola Clara, llegaste. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las gónadas, ¿sí?, pensamos en ovarios, en testículos, todo el tejido de la gónada que va a contener a las gametas es somático. Todo eso es soma, ¿sí? Lo único que va a estar formado por línea germinal son exclusivamente las células que van a dar origen a las gametas, ¿sí? Entonces, la meiosis es un tipo de división de los núcleos de las células que está directamente relacionado con esto que veníamos charlando en las clases anteriores, con los ciclos de vida de los organismos que van a pasar por un estadio, pensamos siempre como referencia en el modelo animal, ¿sí?, donde tenemos un estadio adulto, diploide, donde va a haber dos juegos de cromosomas. Ese adulto va a producir gametas, luego esas gametas se van a fecundar, va a haber al haber un evento de fecundación se va a formar un embrión, ese embrión se va a desarrollar, va a crecer pasando por los distintos estadios hasta que eventualmente sea un adulto y entre en la etapa reproductiva y se vuelva a producir el ciclo, ¿sí? Entonces, la meiosis tiene que ver con eso, y hablamos de que garantiza, este tipo de división celular, garantiza que vamos a tener no solo un reparto ordenado de todo ese material genético, sino que además vamos a tener una división reduccional, es decir, se va a reducir a la mitad la cantidad de material genético que tenemos en las gametas, de modo tal que cuando se fusionen y se produzca la fecundación, se restituye el número diploide, pero nunca vamos a estar multiplicando, o sea, si no estaríamos en cada evento de fecundación, se estaría duplicando, cuatriplicando, octuplicando, y así sucesivamente el material genético, ¿sí? Entonces, este tipo de división celular, la meiosis, que reduce la cantidad de material genético, garantiza que en ese reparto no solo sea ordenado, sino que además
va a haber una cantidad menor, pero también ordenada, ¿sí?, de material genético, de modo tal que cuando se vuelvan a fusionar las gametas se restituya el número diploide, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido más o menos esto. Vamos a tener dos divisiones seguidas. Lo que pasa en la meiosis es que hay un evento de replicación del ADN también antes, ¿sí?, de que se produzca la división. A ver si tengo algún dibujo donde se vea solo la meiosis. Acá. Y para que lo veamos un poco más claro, vamos a tener primero un evento de duplicación, o sea, otra vez los cromosomas van a quedar con dos cromátides. Va a pasar algo en el medio, que ahora lo vamos a ver. Se van a dividir de modo tal que primero se aparean los cromosomas estos que son homólogos, es decir, los que tienen los mismos genes. Primero se separan esos, es decir, el que se heredó del progenitor femenino y del progenitor masculino, se va a producir primero esa separación. Entonces ahí ya vamos a tener dos núcleos separados, y luego dentro de esos dos núcleos se va a producir una segunda división que es bastante parecida a la división mitótica, donde lo que se separan son las cromátides, las dos cromátides de cada cromosoma, ¿sí? Eso es como muy general lo que va a pasar en meiosis. Entonces vamos a tener varios eventos, sobre todo en toda esta primera etapa, que van a ser un poquito más diferentes y un poquito más complejos, ¿sí? ¿Qué pasa? Habíamos dicho, primero el ADN se replica, ¿sí? Una vez que se replica se empieza a condensar, pero antes de que esa condensación se complete, es decir, antes de que podamos ver los cromosomas así gorditos, ¿sí?, enteritos, formados, va a producirse primero un alineamiento de los dos cromosomas que son homólogos. ¿Se acuerdan que llamábamos homólogos entonces a los que tienen los mismos genes? Heredamos, ¿sí?, un cromosoma de uno de nuestros padres y otro cromosoma de nuestra madre, o como sea, ¿sí?, la cuestión parental. Decimos, para hablar en términos generales y para hablar de todas las especies, hablamos de progenitor femenino y progenitor masculino, ¿sí? Entonces, heredamos un juego de cromosomas de uno, heredamos un juego de cromosomas del otro, y se fusionaron. En nuestras células están en pares esos cromosomas. Como homólogos los llamamos a aquellos que tienen los mismos genes. Para el ejemplo de los casos que veíamos con Mendel, por ejemplo, que puede ser color de la flor, ¿sí?, la información para color de la flor va a estar en cada uno de los dos cromosomas correspondientes ubicados en el mismo lugar, ¿sí?, que heredó de un progenitor y de otro. Ahora, puede haber distintas informaciones, que es lo que llamábamos alelos cuando hablábamos de Mendel, que era que el color de la flor podía ser violeta heredado por la madre y blanco heredado por el padre, ¿sí?, por el progenitor femenino y progenitor masculino. Entonces, toda esa información que está ordenada a lo largo de cada cromosoma, en un cromosoma puede haber miles de genes, ¿sí?, pero en esa secuencia lineal, en esa molécula lineal de ADN, todos esos genes iban a estar ordenados de la misma manera. Cuando los dos cromosomas homólogos se aparean y se ponen lado a lado, esos genes también van a estar lado a lado, ¿sí? Si color de la flor está a esta altura en un cromosoma, en el par homólogo también va a estar acá color de la flor, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que se va a producir ese alineamiento, como decíamos, parecido a como si pensamos en un abrojo o en un cierre, ¿sí?, alguna de esas estructuras que utilizamos donde dos estructuras lineales se aparean y quedan pegaditas lado a lado. Se forma toda una estructura proteica que se llama complejo sinaptounémico, no importa el nombre, ¿sí?, pero que va a funcionar justamente como un cierre que va a hacer que esos dos cromosomas queden apareados lado a lado. Una vez que se produjo todo ese apareamiento y están las regiones
correspondientes, enfrentadas de manera correcta, se produce un intercambio. Voy a ver si puedo agrandar la imagen acá. Sí, esto que ven acá, más, esto que ven acá, ¿sí? O sea, se empiezan a aparear los homólogos, quedan totalmente apareados, y una vez que están totalmente apareados, se producen intercambios, se producen cortes y cambios de uno a otro, ¿sí? De modo tal que, por ejemplo, si nosotros teníamos, bueno, volvemos a los genes de Mendel, supongan que tenían, en el caso de la semilla, podíamos tener color y textura, analizamos las dos características, ¿no? Supongamos que de uno de los progenitores había heredado amarillo y liso, y del otro verde y rugoso, ¿sí? Para la semilla. Y supongamos que eso estaba ubicado en esta región, ¿sí? Se puede producir un intercambio de modo tal que toda la región que tenía la información para textura, pongamos que era lo que estaba más en la puntita, y color, supongamos que estaba más cerca del centrómero, si del rojo, había heredado amarillo y liso, cuando se producen esos intercambios de material genético, ¿sí? Ahora en esta cromátide, el amarillo nos va a quedar alineado con el rugoso, y el liso nos va a quedar alineado con el verde, ¿sí? Que se acuerdan que en la segunda ley de Mendel, justamente lo que analizábamos era esa posibilidad. Si partíamos de un progenitor con semillas amarillas y lisas, y otro con verdes y rugosas, la pregunta era, ¿podíamos tener plantas que dieran semillas amarillas rugosas o verdes lisas? Y sabíamos por experiencia, ya suponíamos que eso podía ocurrir, y eso era lo que demostrábamos con la ley de Mendel, ¿sí? Y ahora es este mismo fenómeno que lo estamos analizando, pero a nivel celular, a nivel de lo que pasa en términos citogenéticos, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que se produjo este intercambio, estos dos cromosomas, lo que tenemos apareado acá, son los homólogos. A diferencia de lo que pasaba en mitosis, que era más parecido a esto que tenemos acá, donde se separaban las cromátides hermanas, acá, en esta primera división celular, se van a separar los dos homólogos que están apareados, ¿sí? Entonces, esa es otra gran diferencia que tenemos entre meiosis y mitosis, que es que en esta primera división lo que se separa no son las cromátides hermanas, sino que son los homólogos, ¿sí? Los cromosomas homólogos. Y en esta primera división ya vamos a reducir a la mitad la cantidad de cromosomas que tenemos en cada uno de los dos núcleos. ¿Por qué? En este ejemplo que tenemos acá, el núcleo tiene 2 cromosomas, ¿sí? O un solo par. Fíjense que cuando se produce esta división, vamos a tener 2 núcleos y cada uno tiene un cromosoma. Si los contamos por los centrómeros, ¿sí? Aunque todavía tengan 2 cromátides, porque todavía tienen ADN duplicado que hay que separar, pero como ya se separaron los dos homólogos, cada uno va a recibir un cromosoma, con 2 cromátides, pero un único cromosoma, ¿sí? Hay un solo centrómero, si contamos los centrómeros, en cada uno de estos dos núcleos. Y luego se va a producir una división que es bastante parecida a la división meiótica. Entonces, yo ahora vamos a ver el videito donde yo les muestro con los cromosomas de papel, que es un poco más dinámico que verlo en esta figura. A ver, voy a dejar de compartir acá. Directamente si comparto acá, creo que... Sí. Bueno, vamos a compartir el video. Díganme si se escucha bien el audio, ¿sí? Este que dice meiosis bricolage, les voy a compartir. ¿Se escucha?
La meiosis también tenemos... ¿Se escucha? El ADN previo a que ocurra la división celular. Entonces, tampoco vamos a tener cromosomas de una sola cromátide, sino que vamos a tener cromosomas de dos cromátides. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? El ADN duplicado. Cada una de las dos cromátides va a ser una copia idéntica de la otra. Entonces, esos cromosomas comienzan a condensarse durante la profase. Yo ahora no estoy escuchando. No sé si el resto escucha. No, yo tampoco escucho. Yo silencié mi micrófono, capaz que es eso entonces. A ver si ahora lo escuchan, díganme. Alineado con su correspondiente. Sí, ahora se escucha. Y ahora sí. ¿Ahí sí? Bueno, lo vuelvo un poquitito entonces. Pero los mismos genes van a estar apareados. Antes de llegar a la metafase, lo que va a pasar es que los cromosomas homólogos se van a aparear, van a encontrar su semejante, ¿sí? Y se van a aparear. Esto es lo que va a ocurrir en la primera profase meiótica. Cuando estos cromosomas se aparean, ¿qué es lo que hacen? El apareamiento va a ocurrir lado a lado de modo tal que cada gen quede alineado con su correspondiente. Pueden tener distintos alelos, pero los mismos genes van a estar apareados. Entonces, una vez que ocurra ese apareamiento perfecto, van a intercambiar pedacitos. Dos de estas cromátides, o sea, una cromátide de uno y una cromátide del otro, van a intercambiar pedacitos de cromosomas. No muchos, habrá 1, 2, 3 cortes y empalmes, ¿sí? Y acá esos puntos donde se produce este corte y empalme, los llamamos quiasma. Por ejemplo, para este cromosoma podemos tener un intercambio en esta región. De modo que podemos tener, entonces, si se intercambiaran, este cachito que estaba acá pasó para acá, y el cachito que estaba acá pasó para acá. Supongamos que en este hubo un solo entrecruzamiento. En este otro vamos a graficar 3 entrecruzamientos. Entonces tenemos acá 3 entrecruzamientos. Hubo un corte y empalme a esta altura, un corte y empalme a esta altura, un corte y empalme a esta altura. Y en este otro vamos a hacer 2 entrecruzamientos. Entonces, cada uno de estos cromosomas se apareó con su homólogo, intercambió pedacitos. A ese proceso se lo llama en inglés crossing over, y en castellano, dependiendo de la traducción, lo pueden encontrar como entrecruzamiento o sobrecruzamiento. Y en esta primera, una vez que se produjo este intercambio, los cromosomas completan la condensación y entonces entramos en metafase. Pero en esta primera metafase meiótica, o metafase 1, lo que se va a separar entonces son los homólogos. Los homólogos se van a alinear en el ecuador, se vuelven a formar las mismas estructuras, se va a formar el uso, que va a estar traccionando. Entonces, lo que va a separar, lo que se va a separar en esta primera metafase meiótica van a ser los pares de homólogos. Entonces ustedes acá ya tienen las pistas para resolver parte del punto 6D. ¿Sí? Entonces para graficar lo voy a hacer solo con un par. Lo que se va a estar separando acá... Bueno, hago un alto acá. Eso piensen que ese video lo grabé en la primera cuarentena, ¿sí? Esto está grabado en abril de 2020. Fuimos cambiando las guías, así que todo lo que es referencia a ejercicios y todo eso cambió muchísimo.
De hecho, no teníamos nada de los marcianitos y todo eso, así que todo lo que es referencia de ejercicios está cambiado ahora, pero bueno. Van a ser los pares de homólogos, es decir, A cada polo van a ir un representante de cada uno de estos, de cada uno del par. pero fíjense que ahora tenemos cromosomas con 2 cromátides. En cada polo, como resultado de esto, vamos a tener cromosomas con 2 cromátides. Dependerá de la especie si se van a formar las membranas nucleares o directamente se va a pasar la siguiente etapa de la especie y del sexo del individuo, si los cromosomas se descondensan o no, todo eso puede ir variando. Fíjense que ya estamos hablando de 3 cromosomas, aunque tengan 2 cromátides. Contamos los centrómeros, ¿sí? Decimos que un cromosoma tiene una cromátide o tiene 2 cromátides. Este cromosoma, en este caso, tendría una sola cromátide. Este cromosoma tiene 2 cromátides, pero ambos son un cromosoma. Este es un cromosoma y este, con 2 cromátides, también es un cromosoma. Contamos los centrómeros. Entonces, esta división, este es el momento en el que ya se redujo la ploidía, la cantidad de cromosomas que tenemos en cada núcleo. Ya tenemos 2 núcleos y cada uno de esos núcleos tiene 3 cromosomas en vez de tener 6. Por eso decimos que esta es la división reduccional. El momento en el que se reduce el número de cromosomas es este. En la siguiente se van a separar las cromátides de una manera muy parecida a lo que veíamos en la mitosis, pero ya no va a haber reducción, porque partimos de un núcleo con 3 cromosomas y vamos a tener 2 núcleos con 3 cromosomas, pese a que este va a tener cromosomas con 2 cromátides y los núcleos hijos van a tener cromosomas con una sola cromátide. Cada uno de estas 2 células hijas, núcleos transitorios, porque este es un momento transitorio de la meiosis, estos cromosomas ahora otra vez se van a alinear en una nueva placa metafásica, parecido a lo que ocurría en la meiosis. Fíjense que a diferencia de la meiosis que habíamos hecho antes, en nuestra meiosis anterior, teníamos los 6 cromosomas alineados en la placa metafásica. En cambio, ahora tenemos placas metafásicas con 3 cromosomas. Y las cromátides ya no son idénticas porque hubo recombinación, hubo intercambio de material genético entre los cromosomas de este individuo, ¿sí? Si nosotros representábamos con el color violeta al juego que este individuo había recibido de uno de sus progenitores y con el color verde, ahora con el color verde, al juego que este individuo había recibido de otro de sus progenitores, ahora va a tener cromosomas que tengan una combinación del ADN que recibió de un progenitor y del otro progenitor, ¿sí? Entonces ahora Estas cromátides se van a separar otra vez, van a migrar cada una a un polo, del mismo modo que lo hacíamos a la fase mitótica. El uso va a ser el que va a estar traccionando, para llevarlas a cada una a un polo diferente. Entonces vamos a tener 4 núcleos con la mitad de los cromosomas cada uno, es decir, vamos a tener la ploidía reducida a la mitad, esto también, se van a separar, va a ir uno a un polo y el otro al otro, y vamos a tener 4 núcleos listos para diferenciarse y convertirse en gametas. En el caso de las hembras, ustedes saben que solo uno de los núcleos se va a convertir en un óvulo y los otros, dependiendo de la especie, en mamíferos degeneran, se convierten en cuerpos polares, en algunas otras especies van a cumplir funciones, pero aquel que se convierta en óvulo va a ser el que va a concentrar la mayor cantidad de citoplasma que después le va a proveer al ovocito, ¿sí? Y los otros 3 degeneran. Eso es lo que pasa en una hembra. Vamos a tener esto, ¿sí? Que va a ser un óvulo, una gameta femenina, grande, con mucho citoplasma, con mucho material celular, que va a ser luego parte del ovocito, del cigoto. Eso es lo que pasa en una hembra. Vamos a ver ahora la diferencia en un macho. Entonces, el macho que yo había elegido, ¿no? Entonces, este macho también va a tener un complemento de cromosomas que recibió de uno de sus progenitores y otro complemento de cromosomas que recibió del otro progenitor, uno de la madre y otro del padre. Acá claramente sabemos que este es el que recibió del padre porque tiene cromosoma Y y este es el que recibió de la madre porque tiene un cromosoma X. Acuérdense que el Y es más chiquito,
Acuérdense que estos dos cromosomas serán parcialmente homólogos. Tenemos una región donde hay homología, tienen los mismos genes, pueden tener distintos alelos, y una región donde al cromosoma Y le falta un cachito, entonces es hemicigótico para esas características, no tiene un complemento, y todas las características que heredó respecto de ese gen son los de la madre. No sé, No lo vimos, lo vamos a ver en la clase que viene, al tema de determinación del sexo, pero se lo puedo ir mostrando ya que estamos viendo ahí. entonces, iba a pasar en el macho también, se van a aparear los homólogos, pares de homólogos, ¿sí? Se van a aparear. En el caso de los cromosomas sexuales, se van a aparear el X con el Y y van a funcionar como cualquier otro par de homólogos, nada más que hay una región donde no van a poder intercambiar porque no son homólogos del todo. Pero en el resto de las regiones sí van a poder intercambiar. Se van a aparear y se van a producir los intercambios. Bueno, ahí yo te hice las recombinaciones, como pueden ver, este macho había heredado este complemento de la hembra, este complemento del padre, pero ahora en estas nuevas cromátides, que ya dejaron de ser idénticas a las cromátides hermanas, ya no son idénticas porque intercambiaron regiones con el otro cromosoma y ahora pueden tener alelos diferentes. Tienen ADN de distinto origen, uno que vino de la madre y otro que vino del padre. A eso entonces lo llamamos recombinación, es a esa capacidad de generar nuevas combinaciones de alelos que son distintas, son nuevas combinaciones de alelos que son distintas de las que había heredado de, en este caso, de la madre. Había heredado de la madre con lunares, venía junto con brazos más cortos que las piernas. Pero ahora este cromosoma, cuando se separen estas dos cromátides, la característica con lunares va a migrar con la característica brazos más largos, ¿sí? Es decir, se generó una nueva combinación. A esto, ¿con qué ley de Mendel lo podemos relacionar? ¿Sí? Se van a aparear los homólogos. En el caso del macho, el cromosoma X y el cromosoma Y también se van a aparear y van a funcionar como homólogos, aunque son parcialmente homólogos. Pueden intercambiar en las regiones que tienen homología y en el resto no. Luego, bueno, se van a ubicar en la placa metafásica y en la fase 1 se van a separar los homólogos. No importa cuál va para cuál lado, lo que importa es que vaya uno para cada polo. Este podría ir para acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a fijarnos en el centrómero. Acá puede venir un azul combinado con un verde, rayado, y acá dos azules con un verde. O pueden estar todos los verdes, o pueden estar todos verdes y un azul, o todos azules y un verde, ¿sí? Cualquier combinación es posible. A esto lo llamamos migración al azar de los homólogos. Y es un segundo momento en el cual ocurre recombinación, porque este individuo había heredado también juntas, había heredado de su madre juntas las características, por ejemplo, orejas en punta y brazos más cortos que las piernas. Pero ahora esas características se separaron y migran, esto con orejas en punta va a migrar con este otro cromosoma, si miramos la parte azul, que tenía brazos más largos que piernas. Cuando se produzca la segunda fase, ¿sí? Podemos tener algunas cromátides que estén recombinadas y otras que no, por ejemplo, como nos pasa en este caso. Y este también se va a separar y vamos a tener 4 núcleos ahora haploides. Cada núcleo va a tener un representante de cada cromosoma, ¿sí? Pero no van a estar en pares, van a estar simples, por eso es haploide. Entonces, cada uno de estos va a dar origen a una nueva célula y luego se va a diferenciar en una gameta. Y en este caso, en el caso de los machos, las 4 van a dar origen a una célula espermática. Entonces, supongamos que vamos a tener 4 nuevos núcleos haploides y cada uno de estos va a dar origen a un espermatozoide. ¿Sí? Cuando se diferencie la célula, se va a diferenciar en un espermatozoide. Eso es lo que pasa en los machos. Entonces, la diferencia que vamos a tener va a ser respecto de los cromosomas sexuales, cómo se van a parear, cuánto pueden intercambiar, y la otra gran diferencia que vamos a tener es que en las hembras vamos a tener un solo óvulo y el resto de los núcleos van a cumplir otro tipo de funciones, o bien degeneran o bien cumplen otro tipo de funciones. En cambio, en el
macho, cada uno de estos núcleos va a formar parte luego de una célula funcional, de una célula espermática. Entonces, en meiosis tenemos dos eventos principales de recombinación. Primero, el entrecruzamiento, pero también, no se olviden, porque no se olviden, la segregación al azar de los homólogos. En esos dos momentos se generan nuevas combinaciones. Aquí tenemos nuevas combinaciones, tanto por la recombinación que ocurrió adentro de este cromosoma, como por la segregación al azar de los homólogos, porque se heredaron algunos cromosomas que provenían de la madre de este individuo y otros que provenían del padre de este individuo. Entonces, vamos a tener una recombinación que es intracromosómica y otra recombinación que es entre cromosomas, es decir, intercromosómica. Intra dentro del cromosoma, inter entre cromosomas diferentes. Vamos a tener ahora nuevas combinaciones de alelos. Estos genes que estaban en un mismo cromosoma son genes que están ligados y que van a tener menor frecuencia de recombinación que los que están en cromosomas distintos, pero van a tener recombinación gracias al carcinoma. Estos van a tener, los que están en cromosomas distintos van a tener mayor frecuencia de recombinación gracias a la segregación al azar de los homólogos. Bueno, se nos va a cortar. Permitime hacer una pregunta y no es... Me aparece la propaganda. A ver. Ahí estamos. Bueno, se nos va a cortar ahora, así que vamos a refrescar. Por ahí tardo yo unos minutos porque termina de procesar lo que está grabando y todo eso, ¿sí? Vamos a refrescar y la idea es que cuando vengamos charlemos un poquitito sobre esto que vimos, que me comenten si lo entendieron, si no lo entendieron, me consulten las dudas al respecto y después sobre eso podemos avanzar un poco sobre la clase, ¿sí? Bueno, les corto ahora y refrescamos con este mismo link, entonces.